Una de las prioridades por estos días en la agenda pública, tanto para el gobierno como para el Congreso, está puesto en la idea de reactivar la economía nacional. Es uno de los objetivos prioritarios, junto con el sanitario, por supuesto, con la idea y el desafío también de hacer compatibles ambas cosas, el resguardo sanitario, evitar que el contagio del COVID-19 siga creciendo y por otra parte también la necesidad de ir generando una reactivación económica que vaya de la mano con la creación de empleo. En ese contexto es que el Centro de Estudios Horizontal presentó un documento de trabajo que se llama Una hoja de ruta para una recuperación sustentable y responsable. Queremos conversar sobre este documento. Estamos con el director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por conversar con nosotros para entrar en detalle sobre este documento que plantea una serie de propuestas, medidas basadas en un análisis y un diagnóstico respecto a cómo reactivar la economía a nivel nacional y con varios puntos bien importantes sobre lo que vendrá después, una vez que vayamos superando la crisis sanitaria. ¿Cuál es el punto de partida para el trabajo que hicieron ustedes y cuáles son los ejes centrales del documento? Bueno, lo que nosotros quisimos hacer en un documento bastante completo fue generar propuestas de política pública, casi 50 medidas, y ponerla a disposición en este caso fue el ministro de Hacienda, al cual lo invitamos a conversar sobre estas medidas. Y lo primero que quisimos hacer es retratar de la mejor manera el impacto que ha tenido el virus COVID-19 a lo largo de toda la sociedad y con un énfasis en la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Debemos recordar, por ejemplo, que previo al virus, internacionalmente teníamos ciertos problemas, había una disputa comercial entre China y Estados Unidos, teníamos problemas en el Medio Oriente, la Unión Europea, el Reino Unido, que se estaba con todo el tema del Brexit, y había al final una estimación de un crecimiento de un 4%, pero rápidamente, a medida que el virus fue expandiéndose, vimos que la economía mundial este año va a decrecer significativamente. Algo similar también fue lo que pudimos observar a nivel nacional, en el cual ya veíamos un crecimiento bastante menor que en la década de los 90, veníamos viviendo justamente una crisis social y por lo tanto este virus también tuvo un impacto muy importante a nivel nacional como lo estamos viviendo hoy día. Y en base a eso, nosotros quisimos proponer un plan, una hoja de ruta, que sea capaz de equilibrar adecuadamente la salud, por supuesto, pero con una reactivación económica vigorosa. Y ahí lo primero que hicimos fue analizar las propuestas del gobierno y tratar de complementarlas y de esa manera tener una agenda ambiciosa para... ¿Sí? Sí, el gobierno ha hecho el anuncio precisamente de un plan bien ambicioso con una inversión importante de recursos para tratar de reactivar la economía. A tu juicio, ¿dónde se juega esa reactivación económica? ¿Cuáles son los puntos y los nudos críticos que hay que ir resolviendo? En términos generales, como tú decías, son muchas las propuestas que tienen en detalle, pero en términos generales, ¿en qué líneas de trabajo deberían ir esas medidas de reactivación? Lo primero es tomar conciencia que frente a un virus estamos en una crisis de mucha incertidumbre y por lo tanto toda reactivación es frágil. Tenemos que saber equilibrar la salud con la economía y por lo tanto estas medidas que estamos viviendo de cuarentena, cómo hoy día el Ministerio de Salud tiene que hacer un seguimiento, una trazabilidad, todo eso juega un rol muy importante desde el punto de vista económico y por lo tanto eso debe ir acompañado con medidas que puedan ayudar a los ingresos de la familia y de esa manera la gente pueda respetar de mejor manera las cuarentenas que estamos viviendo. Pero adicionalmente a eso, nosotros creemos que debe haber mucho esfuerzo por parte de las políticas públicas en poder resolver los problemas que tenemos respecto al empleo. Debemos recordar que fácilmente vamos a poder llegar a 3 millones de desempleados. Ya sabemos que tenemos alrededor de 1 millón de pesos, según las últimas cifras del INE de desempleados, pero también existe una fuerza laboral potencial, es decir, que no ha salido a trabajar de alrededor de otros 2 millones, por lo tanto el foco tiene que estar en el empleo. Y ahí nosotros decimos la importancia de la inversión, la importancia de ayudar a las empresas independientemente de su tamaño, buscar políticas focalizadas en crear empleo y por supuesto que todas estas medidas sean responsables fiscalmente y sustentables con el medio ambiente. Sí. Y enfoquémonos un poco en el tema del empleo porque es el gran desafío que tendremos por delante. Va a tardar esa recuperación del mercado laboral como lo conocíamos antes. Ha habido una destrucción de empleo
muy grande, como decías tú, pero lo interesante también del informe, y me llama la atención, es que ustedes han dicho que hay que pensar en ese mercado laboral considerando las secuelas de la pandemia y por otra parte la cuarta revolución industrial, que son todas estas tecnologías que van a transformar los sectores productivos de manera importante. ¿Cómo va a ser ese mercado laboral del futuro no muy lejano? Efectivamente, ya lo estamos viviendo. En resumen, todo el proceso de automatización que hoy día el siglo XXI nos está llevando, es que en el cual una de las medidas que nosotros proponemos es que debemos hacer esfuerzos importantes en capacitaciones de las habilidades que se necesitan en el siglo XXI. Y adicionalmente, la crisis sanitaria actual nos ha llevado a que el teletrabajo pasa a ser una herramienta muy importante en el sector público como el privado. Claro. Debemos avanzar también en mayor flexibilidad laboral y también en subsidios específicos que ayuden a crear empleos y no solamente a proteger los cargos, los puestos de trabajo, como son las medidas que hoy día estamos viviendo respecto al seguro de cesantía, a la ley de protección de empleo, sino que subsidios directos en creación de nuevos puestos de trabajo y así poder compensar esta destrucción de casi 1.800.000 empleos que hemos sufrido últimamente. Sí, cuando hablas de flexibilización, Sebastián, están hablando de medidas que faciliten finalmente la contratación de más personas, porque a veces también hay un entendimiento de que esa flexibilización significa más precariedad desde el punto de vista laboral. Sí, efectivamente, y nosotros somos bien explícitos que la flexibilidad no debe ser sinónimo de precariedad, sino que más bien, si hoy día sabemos, por ejemplo, que se necesitan que las personas puedan tener múltiples labores en su trabajo, es decir, puedan no solamente decir lo que está hoy día explícito en el contrato, porque esto está siendo demasiado dinámico. Necesitamos trabajadores más flexibles, la famosa polifuncionalidad. Eso es, por ejemplo, una de las medidas que nosotros creemos que son muy relevantes, pero obviamente que se necesita también organizaciones sindicales que sean capaces de dialogar y de esa manera tener estos contrapesos para que el trabajo formal siga creciendo y no tengamos el grado de informalidad que hoy día estamos sufriendo bastante en cómo poder apoyarlos porque no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son y ha sido el dolor de cabeza de cómo llegar a esas familias que muchas veces tienen trabajo informal y por lo tanto es muy difícil poder apoyarlos. Entonces debemos ser cuidadosos en que todo este proceso de creación de empleo debe siempre ir de la mano de buscar mayor formalidad. Sebastián, el título anuncia también, y ustedes ponen el foco en eso, en que este plan de reactivación y recuperación económica sea sustentable también. ¿Qué rol juega eso en los planes que empieza a trazar el gobierno de aquí en adelante, en los estímulos a la inversión o en el tipo de inversión que se hace? Ha sido un tema de debate en distintas partes del mundo. En Europa han hecho una convocatoria precisamente que la recuperación sea sostenible. Sí, nosotros en esto creemos que el rol de las futuras inversiones tiene un rol muy importante en poder abocarse, por ejemplo, a la crisis que tenemos hoy día producto de la mega sequía que estamos sufriendo. Creemos también que, por ejemplo, instrumentos como el hidrógeno verde, la electromovilidad, son acciones concretas, apuestas por la cual hoy día creemos que el Estado, cuando tiene que generar inversiones importantes en favor de la economía, en favor de generar empleo, lo hagamos en ciertas áreas que puedan ser que le den mayor sustentabilidad al crecimiento económico que hoy día básicamente está exigido en todas partes del mundo y por lo tanto nosotros como chilenos no podemos quedarnos atrás de este esfuerzo. Y por eso que nosotros quisimos poner un ambicioso plan de reactivación, pero de la mano de un crecimiento económico sustentable con medidas concretas en torno a ello. Lo interesante es que ustedes lo plantean como una oportunidad porque hay otros que lo ven derechamente como un obstáculo para poder reactivar la economía. Efectivamente, nosotros lo vemos como una oportunidad. Creemos, por ejemplo, que el anuncio por parte del gobierno de generar un plan de inversiones públicas muy importante, con un esfuerzo muy relevante en generar mayor actividad económica, en mayor empleo, que sea diseñado, distribuido correctamente a lo largo de todas las regiones, debe también tener un foco con mucho énfasis, no solamente en la creación, por ejemplo, de estos 250.000 empleos que va a tener este plan de obra pública, sino que también debiéramos avanzar en aspectos sustentables y así hemos visto que parte de este plan sí está incorporando un crecimiento sustentable.
Sí, claro, pensando no solo en el corto plazo, sino también en los desafíos de largo plazo, los que tienen que ver principalmente con la amenaza del cambio climático. Sebastián, gracias por conversar con nosotros. En el sitio web está disponible el documento, ¿cierto? Efectivamente, en horizontalchile.cl, ahí lo pueden descargar. Este es un trabajo que realizamos con alrededor de 12 economistas, así que creo que es un muy buen trabajo. De todas maneras, insumo finalmente para esta discusión que ya viene. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bien, otro insumo más, como decíamos, para esta discusión sobre la reactivación económica, que no solo debe generar lo obvio, ¿no? Recuperación en los niveles de crecimiento, de inversión y de empleo, sino que también asoma, así lo han visto otros países, como una oportunidad para trazar un nuevo rayado de cancha y, en definitiva, plantearse otros objetivos más ambiciosos, pensando, como decíamos, en el mediano y largo plazo.